Bueno, entonces ahora lo vamos a ver esto con un ejemplo. Yo lo que les quería terminar de decir es que si bien yo les digo, bueno, a ver, acá como regla para ver el signo, yo les dije, todo aumento de pasivos y o disminución de activos con el exterior, signo, que les dije, aumento de pasivos, disminución de activos, signo positivo. Pero fíjense que en definitiva también otra forma de razonarlo es que tiene un paralelo con el tip que les dije para la cuenta corriente, porque si hay un aumento de pasivos del país con el exterior, ¿sí? Porque vamos a suponer el sector público recibe un préstamo del resto del mundo. Entonces aumenta pasivos, yo les dije signo positivo. Pero fíjense, si toma un préstamo, ¿eso qué implica? ¿Que va a salir o que va a ingresar plata por la toma de ese préstamo? ¿Qué les parece? En el momento de entrar plata, porque es un préstamo que van a dar. Vamos a ver las consecuencias que tiene después. Pero a ver, si yo les digo, el gobierno pacta y recibe un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por tantos dólares, ese aumento de pasivo automáticamente va a implicar un ingreso de divisas, que después se lo dará todo junto, se pactará, no sé, mensualmente, semestralmente, no importa, pero me implica una entrada de divisas. Perfecto, como lo pensaron recién, después vamos a tener que devolver ese préstamo y encima va a devengar interés, pero bueno, por ahora vamos por partes. Pero fíjense que también termina implicando un ingreso de divisas. Si yo, por ejemplo, vendo no sé, un campo que tengo en Argentina a un inversor extranjero, disminuyen los activos con el exterior, porque ese campo que estaba en manos de un residente pasa a estar en manos de un no residente, pero en definitiva, ¿qué implica? Que yo por esa venta van a entrar o van a salir dólares. Van a entrar. Van a entrar, ¿sí? Entonces, esa disminución de activos con el exterior es signo positivo. Y bueno, por supuesto podríamos ver un ejemplo con signo negativo. Vamos a suponer que una firma privada devuelve el capital de un préstamo contraído hace 3 años con una entidad del exterior, entonces ahí es una disminución de pasivos, que dijimos que iba con signo negativo, pero en definitiva que yo vaya pagando, amortizando el capital de esa deuda, implica o significa una salida de divisas al exterior. Esto es importante porque como recién veíamos con las exportaciones, pero salen los bienes, acá pasa lo mismo. Uno dice, ay, pero un aumento de pasivos como que es negativo, porque uno entiende que después va a tener que devolver, y si se genera, y si no, o lo que fuera, pero lo tienen que mirar, digamos, en términos de balanza de pagos. No importa si es positivo o negativo, si va a servir, si no va a servir, o lo que sea. En definitiva, vendo el campo, entra plata. Tomo un préstamo, entra plata, pues yo en definitiva, después que haga todas estas registraciones, lo que me va a interesar es qué pasó, bueno, todavía no les dije el concepto, con las reservas internacionales en ese periodo. ¿Subieron, bajaron y en cuánto? Sí, va a depender de este flujo de entrada y de salida de dólares. Bueno, entonces, habíamos dicho cuenta capital y financiera, ese tip para saber el signo, y que privado, público o financiero dependía del factor residente. Bueno, errores y omisiones no voy a ahondar demasiado porque ya lo que tenían que saber lo saben, es una partida de ajuste y en nuestro caso no deberíamos tener. Pero también una habilidad, o sea, otro tip para el examen, supongamos que registran y por algo, no sé, yo les voy a explicar que el saldo del ABP siempre les da 0. Vamos a suponer que no les da 0, revisan. Si revisan y no detectan el error, ajusten, pero que les dé, o sea, que el saldo del ABP dé 0. Pero ya les digo, en ejercicios con pocas operaciones no debería surgir partida de ajuste. Bueno, y por último, tenemos la variación de reservas internacionales, que, bueno,
acá, después, yo esto igual se lo subo, así que no pierdan tiempo copiando, pero básicamente estas reservas internacionales o activos de reserva son activos externos que están disponibles y bajo el control de las autoridades monetarias del país. Entonces, vamos a suponer que se tienen reservas en dólares, en euros, no sé, en oro, o sea, todo eso, digamos, son las reservas internacionales o activos de reserva del país. Cuando nosotros elaboramos la balanza de pagos, la elaboramos para un periodo determinado. Entonces es fundamental que ustedes tengan en cuenta que lo que yo voy a, o sea, una vez que elaboramos la balanza de pagos, nos va a quedar, por ejemplo, que la variación de reservas internacionales fue de tanto, ¿sí? De tantos dólares. Ese valor que se refleje acá no va a ser cuántos activos de reserva tiene el país, porque nosotros lo estamos haciendo para un año, para un trimestre, para un semestre. Lo que vamos a ver acá es una variable de flujo. Nos va a decir, en el 2020, Argentina incrementó sus reservas en tanto, en este valor, o vio disminuir sus reservas en este valor, ¿sí? Pero es variable de flujo, ¿sí? Si ustedes puede ser que tengan el dato, vamos a suponer que están elaborando la balanza de pagos para Argentina para 2020, y pueden tener el dato. Las reservas internacionales al 31 de diciembre de 2019 eran tanto. Y después una de las preguntas del examen sea, ¿a cuánto ascienden las reservas internacionales del país al 31/12/2020? Entonces, como ustedes tenían al 31 de diciembre, más, si se incrementaron en 2020 se lo suman, si disminuyeron se lo restan al stock que tenían y tienen el stock. Pero por lo general responden que el stock de reservas es este valor que les da acá. Y eso no, o sea, lo que van a sacar acá en variación de reservas internacionales es la cuantía en que aumentan o disminuyen en el periodo para el que calculan la balanza de pagos. Bueno, más o menos, aunque por ahí los mareo un poco, pero bueno, lo que va por cuenta corriente, lo que va por cuenta capital y financiera y la variación de reservas. Ahora yo voy a pasar a explicarles este saldo de la BP igual a 0. Vieron que también cuando ustedes ya vieron conta 1, cuando ustedes hacen el balance también tienen la partida doble, cada asiento tiene su contrapartida, los mayores balancean, todo perfecto, pero independiente, activo menos pasivo, bueno, o sea, todas esas, digamos, equivalencias contables, pero podemos hablar de un resultado positivo o negativo, independientemente de esas igualdades. Acá pasa lo mismo, acá el saldo de la BP va a ser siempre 0, pero vamos a poder hablar de déficits o superávits en balanza de pagos. Más allá de los déficits o superávits en cada balanza, subbalanza, por cuenta corriente, por cuenta capital y financiera, cuando se analiza en términos globales una balanza de pagos, vamos a decir que la balanza fue superavitaria cuando la variación de reservas internacionales nos da que las reservas aumentaron. Entonces decimos, fue superavitaria porque en ese periodo se incrementaron las reservas internacionales del país. Y deficitaria cuando bajan las reservas, ¿sí? Pero fíjense, o sea, entonces, siempre está en equilibrio, el saldo de la BP es igual a 0. ¿Y cómo saco, o sea, de dónde sale ese saldo de la BP? Yo saco la partida de ajuste para no complicar la ecuación, entonces básicamente yo que tenía cuenta corriente, que sería el importe de acá, ¿sí? El saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta capital y financiera, más el saldo de la variación de reservas, eso me tiene que dar 0, ¿sí? Entonces vamos a verlo con un ejemplo, porque si no es como que queda todo muy en el aire. Entonces vamos a suponer que después de que registramos todas las operaciones, ¿sí?, que nos daba el ejercicio, llegamos a que la cuenta corriente nos dio un saldo positivo de $2.000. La cuenta capital y financiera nos da un saldo también positivo
de $3.000, ¿sí? Entonces yo si analizo el saldo de la cuenta corriente, digo, bueno, la cuenta corriente fue superavitaria, porque estos 2.000 positivos surgen después de ver lo que pasó en balanza mercancías, servicios, ha habido ingresos, o sea, entradas y salidas de divisas, pero en el global terminaron entrando más divisas de las que salieron por estas operaciones de cuenta corriente. Y cuando veo cuenta capital y financiera, más 3.000, digo, bueno, hubo una entrada neta de capitales por cuenta capital y financiera. También seguramente ha habido operaciones de aumentos, disminuciones de activos y o pasivos con el exterior, pero en el global terminó habiendo una entrada neta de capitales por $3.000. Entonces, yo acá tengo más 2.000, acá tengo más 3.000, y yo dije que el saldo de la BP es igual a 0 y que el saldo de la BP es saldo cuenta corriente, más saldo cuenta capital y financiera, más saldo de variación de reservas. Entonces, ¿cuánto piensan que me va a dar la variación de reservas internacionales en este ejercicio? 5.000. ¿5.000 positivo o negativo? Negativo. Perfecto. Más 2.000, más 3.000, menos 5.000 igual a 0. ¿Hay algo que les hace ruido este signo de la variación de reservas? A ver, las reservas internacionales en este periodo, ¿subieron o bajaron? Bajaron. Bajaron. ¿Están seguros que bajaron? Porque si yo digo, yo les estoy presentando los resultados, si somos asesores del ministro de Economía, y les digo, no, mirá qué bien, hubo un superávit en cuenta corriente. De todas las operaciones, fue más lo que entró de divisas que lo que salió. Por cuenta capital y financiera, superávit también hay una entrada neta de capitales. Y después me dicen que bajaron las reservas. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos más o menos dólares. Esos 5.000 sería un aumento del activo, entonces. Claro, ¿qué pasa? A los efectos, porque, o sea, yo lo hago a propósito de esto en realidad, porque en el examen pasa eso, que cuando ven el signo negativo dicen que bajaron, ¿sí? Porque negativo es sinónimo de bajar, positivo de subir, y en un punto puede que sea así, pero acá nosotros estamos diciendo, el saldo global de la BP es 0. Entonces, esos menos 5.000, o sea, yo le tuve que poner ese menos para que el saldo me quede en equilibrio, ¿sí? En 0. Pero en definitiva, cuando la variación de reservas internacionales me queda con signo negativo, implica que las reservas se incrementaron, que subieron. La cuantía es el importe que tenemos ahí, en nuestro caso 5.000, ¿sí? Acá se ve clarito porque es un ejemplo que yo les estoy dando casi servido, sin hacer todas las registraciones. Pero básicamente, si tengo superávit en cuenta corriente, tengo superávit en cuenta capital y financiera, las reservas suben, ¿sí? Tienen el signo contrario simplemente porque el saldo de la BP es igual a 0, y si vemos acá en la formulita, acá, fíjense, saldo de la cuenta corriente más saldo de la cuenta capital y financiera más variación de reservas igual a 0. Con lo cual, fíjense que el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital y financiera, yo le empiezo a toquetear el PowerPoint, después no voy a guardar los cambios, y listo. Pero fíjense, si yo paso la variación de reservas para el otro lado, ¿qué pasa con el signo de variación de reservas? Sea positivo o negativo. No importa si las variaciones, si bajaron o si subieran, pero cuando yo paso al otro lado le invierto el signo, porque lo que está sumando lo paso restando, y lo que está restando lo paso sumando. Entonces, necesariamente, de esta ecuación sale que a la variación de reservas le queda el signo inverso, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les queda el signo negativo, significa que las reservas subieron. Cuando les queda el signo positivo, significa que las reservas bajaron, ¿sí? Eso es importante para la comprensión, porque a veces por ahí registran todo bien, pero después ponen, no sé, se les da justo un ejercicio que, no sé, mejoraron un montón las exportaciones, no sé, un montón de cuestiones como para que haya habido un superávit en esta BP,
y se hayan incrementado las reservas. Hacen todo bien y después ponen que las reservas bajaron en no sé cuántos millones de dólares, es como que todo el esfuerzo no se entendió de nada. Con lo cual es importante que entiendan, porque en realidad es una igualdad en términos contables, ¿sí? Pero la realidad es que entraron más dólares de los que salieron por cuenta corriente y lo mismo por cuenta capital y financiera. Entonces necesariamente las reservas se incrementaron. Puede darse el caso, por ejemplo, de que acá en vez de haber sido más 3.000, hubiera sido menos 3.000. Entonces, en este caso, ¿de cuánto hubiera sido la variación de reservas internacionales? Más 1.000. ¿Y esos más 1.000 quiere decir que subieron o que bajaron en 1.000? Claro. Perfecto, que bajaron, ¿sí? Porque fíjense que esta fuga de divisas por cuenta capital y financiera, una gran parte se compensó por el superávit de cuenta corriente, pero una parte no. Entonces necesariamente se tuvieron que utilizar reservas para cubrir esa brecha y bajaron. Queda el signo positivo por esta igualdad contable que vimos recién. ¿Se entendió más o menos? Después cuando lo vean Sí, con Sí, los profe, ejercicios y con la guía es más amigable. Es como que explicar todo esto como en teoría es medio abrumador, pero bueno, es un insumo que les va a venir bien para la clase que viene. Bueno, yo lo entonces, entendí con la formulita. bien, la fórmula se las explico simple, por ahí es como muchos CC, ¿viste? Y se hacen lío. Pero nosotros vimos recién que la estructura de la balanza de pagos tiene una cuenta corriente, que su saldo se compone por la sumatoria de balanza mercancías, balanza servicios, rentas, transacciones unilaterales, y una cuenta capital y financiera. Y después tenemos la variación de reservas, porque en definitiva nuestra moneda local no es el dólar, ¿sí? Son los pesos. Entonces si nosotros nos pusimos de acuerdo y vendimos, alquilamos el campo y vendimos nuestra cosecha, después esas divisas las liquidamos porque a la verdulería, al supermercado, vamos en pesos, ¿sí? A veces es difícil pensarlo, digamos, estando acá, porque como que acá queremos atesorar los dólares o lo que fuera, pero la lógica es que todo lo que es operatoria con el resto del mundo queda bajo la forma de divisas. O sea, como reservas internacionales. Bueno, entonces, nosotros tenemos cuenta corriente, cuenta capital y financiera y variación de reservas, que serían, porque yo les explicaba que estos errores y omisiones es como una partida de ajuste. Entonces, el saldo de la BP tiene que ser igual a 0. ¿Cómo sacan ustedes el saldo de la BP? Haciendo el saldo que les va a quedar acá, el saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta capital y financiera, más el saldo de la variación de reservas. La sumatoria de estos tres conceptos a ustedes les tiene que dar 0. Nosotros recién vimos que cuando nosotros registramos por cuenta corriente, toda operación que implique un ingreso de divisas iba con signo positivo, toda operación que significara una salida de divisas, signo negativo. Con lo cual, nosotros estamos seguros que si acá nos queda un signo positivo, por cuenta corriente se generaron un ingreso o un potencial ingreso de divisas mayor que la salida, ¿sí? Por cuenta capital y financiera lo mismo, ¿sí? Cuando acá nos da positivo el signo del saldo de la cuenta capital y financiera, eso implica una entrada neta de capitales, ¿sí? Entraron más divisas de las que salieron. ¿Por qué conceptos? Por préstamos realizados o recibidos, compra o venta de activos al exterior, y fíjense una diferencia. Porque a veces ustedes pueden decir, bueno, a ver, un auto es un activo, ¿sí? Pero fíjense la diferencia que hay en cuenta corriente y en cuenta capital y financiera. El auto, los cereales, los colchones, no sé, ese tipo de bienes pasa por aduana y yo lo mando al exterior, sale del país. Pero si yo vendo mi campo que está en el país a un inversor extranjero, el campo sigue estando acá, ¿sí? Entonces, ese activo, ese inmueble,
va por cuenta capital y financiera. A veces por ahí se pueden confundir y decir, bueno, a ver, todo es un activo, tanto el campo como el auto, ¿sí? Pero esa es la diferencia, porque en uno lo contabilizo en la cuenta corriente y otro en la cuenta capital y financiera. Lo mismo una casa, un departamento, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando a mí en la cuenta capital y financiera me queda un signo positivo, es que por ese tipo de operaciones entraron más dólares de los que salieron. Y si me queda negativo, salieron más dólares de los que entraron por estos conceptos. Pero como el saldo me tiene que dar 0, la variación de reservas, el signo de la variación de reservas internacionales, me queda con el signo inverso al real. Cuando suben las reservas, me quedan con signo menos, pero para que se dé este equilibrio, que era el ejemplo que yo les decía. Por ejemplo, tengo 2.000 positivos en cuenta corriente, 3.000 positivos en cuenta capital y financiera. Claramente yo sé que hay 5.000 millones o 5.000 dólares más de dólares como reservas internacionales. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene el signo menos? Porque el saldo de la BP me da 0. También ustedes podrían decir, bueno, a ver, pero si el saldo de la BP siempre es 0, nunca hay superávit y nunca hay déficit, ¿sí? Y sin embargo lo miramos desde el punto de vista, si se incrementan las reservas internacionales en moneda extranjera o no durante el periodo. Entonces, por eso queda, digamos, el signo inverso. Ahí ustedes se tienen que acordar. Cuando ustedes ven el negativo, significa que subieron, y cuando ven el positivo, que bajaron. Lo mismo si ustedes tienen que registrar. Vamos a verlo, por ejemplo, con un ejemplo. Se realizó una sola operación, digamos, en el año, con el país con el resto del mundo, porque es una economía muy cerrada, si lo hacemos fácil. Entonces nosotros vendimos 500.000 dólares de esta cosecha y nos mandaron las divisas. Entonces, cuando mandan esas divisas, va directo a variación internacional, ¿se acuerdan? La partida doble, 500.000. Estos 500.000 los registro positivo o negativo, los de exportación de bienes. Positivo. Positivo. Como es la única operación, el saldo de la cuenta corriente, ¿de cuánto me queda? Lo mismo positivo. Perfecto. Cuenta capital y financiera, 0. Errores y omisiones, 0. Entonces negativo la variación de las reservas, ¿no? La variación me queda negativa, pero porque el saldo de la BP es saldo cuenta corriente, saldo cuenta capital y financiera, más saldo variación de reservas, 0. Entonces fíjense que acá se ve clarito. Si nosotros vendemos nuestra cosecha, mandamos el cereal por barco y nos mandan los 500.000 dólares, se ve clarito que van a aumentar las reservas internacionales, porque esos 500.000 dólares me los mandaron y ahora están en el Banco Central. Pero fíjense que tiene el signo inverso simplemente por este equilibrio o balance en la BP. Entonces, acá lo que tienen que tener claro es que el saldo de la BP es la sumatoria de saldo cuenta corriente, saldo cuenta capital y financiera y saldo de variación de reservas. Esa sumatoria es igual a 0. Ya saben cómo registrar en cuenta corriente, saben cómo registrar en cuenta capital y financiera, y se tienen que acordar que el signo que ponen en estas operaciones es inverso a si suben o si bajan. Cuando las reservas, en este caso, suben, le tienen que poner el signo negativo. Y si bajan, le tienen que poner el signo positivo. Y cuando ustedes van haciendo los que bajaron y subieron en el global, pasa lo mismo. Cuando ven este menos, significa que subieron. Y si vieran un más, significa que bajaron, porque incluso, acá yo les puse un ejemplo con 1, pero generalmente en los exámenes se les hace algunas preguntas y les dice, ¿las reservas internacionales subieron o bajaron en el periodo? ¿Cuál cree que puede haber sido la principal causa de que ello haya sucedido, por ejemplo? Entonces ustedes ahí ven y dicen, bueno, en este caso tiene una sola operación, pero por ejemplo, las reservas subieron. ¿Y por qué fue? Por esta exportación de bienes. Acá es medio tonto el ejemplo porque no hay muchas operaciones, pero puede a veces darse el caso
de que se viene, no sé, la cuenta corriente viene re negativa, pero justo hubo, no sé, una exportación re importante que dio vuelta al resultado y acá subió, no sé. Entonces, no, la principal razón fue que la balanza mercancías tuvo un superávit de tantos millones de dólares. O sea, analizan las operaciones, o no, ese superávit es porque se endeudó muchísimo el sector privado y el sector público no financiero con el exterior, depende de la balanza que tengan, ¿sí? Por eso es importante que sepan, porque si no, la mayoría tiende, ven negativo, bajaron. Y por eso también de última, si les queda la duda, analicen un poco los superávit o déficit en las subbalanzas. No sé si quedó claro. Sí, profe, perfecto. Gracias. No, de nada. Cualquier cosa me interrumpen y pregunten, porque es medio... Pero ya les digo, con la práctica, cuando resuelvan la guía, como que se van a ir acordando de todo esto. Bueno, otra cuestión, ay, esto es tan feo para explicarlo por acá. Bueno, hay un ejercicio en la guía, creo que es el ejercicio 4, que parece un ejercicio re pavo, pero que lleva como su desarrollo. Es re importante, yo les voy a explicar, digamos, para que ustedes sepan cómo surge, porque si no es como que tienen que estudiar como mucho de memoria. Y lo importante de todo esto es que puedan más o menos entender. El saldo de la cuenta corriente, ahora no se preocupen porque yo todavía no se los expliqué, ¿no? Pero por ejemplo, una de las preguntas típicas es, por ejemplo, les podemos dar una balanza de pagos y, no sé, completan si falta algo y se les da como, no sé, para que pongan verdadero o falso a diferentes afirmaciones. Entonces, alguna afirmación puede ser, en el periodo el sector privado se endeudó muchísimo con el exterior. Igual les iba a explicar otra cosa y me voy por las ramas, pero no importa porque es interesante que esto lo puedan entender. Entonces vamos a suponer que yo acá pongo, vamos a suponer más 800 para hacer números más fáciles, menos 200, menos 100. ¿Y cuánto me va a dar entonces el saldo de la cuenta capital y financiera en este ejemplo hipotético? 500. Perfecto, 500 positivo. El saldo de la cuenta capital y financiera es la sumatoria del saldo de cada uno de los sectores económicos locales. Entonces yo les pongo una afirmación que dice, el sector privado local se endeudó muchísimo, se endeudó con el exterior. ¿Qué pondrían ustedes, verdadero o falso? No vale, no sabe, no contesto. Así que tienen que decidirse por verdadero o falso. ¿Podría volver a repetirla? Sí. Tienen esta balanza, supongamos que tenemos cosas en la cuenta corriente, cosas en variación de reservas, pero me interesa enfocarme en la cuenta capital y financiera porque... Entonces, ustedes me tienen que decir si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. Entonces yo les digo, el sector privado local se endeudó con el exterior. Y me tienen que decir si eso es verdadero o falso.